muy buenas noches a toda la gente que está en sintonía ya en vivo y en directo desde Podcast Ebenecer 7 y también de nuestro Instagram, que hoy día vamos a debutar en el en vivo en esta plataforma. Así que estamos contentos, muy bendecidos. El primer capítulo fue todo un éxito, fue toda una bendición, y así que estamos con las ganas de poder llevarte este segundo podcast. Vamos a hablar de la obediencia, vamos a hablar de esta parte muy importante dentro del Evangelio, dentro de la vida de los cristianos. Pero antes que todo, vamos a presentar a la invitada que tenemos el día de hoy, también de la Casa Encuentro, de mi casa. Así que muy contento porque haya aceptado la invitación. Es mi hermana Geraldine, así que le doy un caluroso abrazo en la fe. Ya, mi hermana, muy contento que me haya aceptado la invitación, así que muchas, pero muchas gracias. Gracias a usted por invitarme, la verdad me sentí muy honrada, no lo podía creer cuando me llamó, cuando me habló, y no lo podía creer, pero muchas gracias, y creo que hay gran bendición en lo que vamos a hacer hoy. De verdad creo que es de gran bendición todo lo que se está levantando, y que el Señor produzca en esto solamente crecimiento, que esto sea la estructura. Amén. Ahí está nuestra hermana Geraldine, así que de verdad que la bendecimos en esta hora. Vamos a hablar de la obediencia. Ya, vamos a hablar de la obediencia, de las cosas importantes o de los beneficios o de la bendición que trae ser obedientes. ¿Ya? Yo recuerdo, para como amenizar un poco, yo recuerdo cuando hice el servicio militar, yo venía de la estructura civil, ¿cómo se le podía decir?, a la estructura militar. Entonces era completamente distinto, había que obedecer mucho, y yo venía con ese tipo de rebeldía, el tipo soberbio muchas veces. Entonces me acuerdo que nos enseñaban marchas militares, y nos enseñaban doctrinas, nos enseñaban las posturas militares, y muchas veces, una vez me acuerdo que un cabo me decía: Requena, junta las manos. Y yo decía: pero mi cabo, yo las tengo las manos juntas. Y me decía: no, las tenéis separadas, me decía. Y yo le decía, le contestaba, era porfiado y no obedecía lo que me estaba diciendo. ¿Y qué tenía que hacerme a mí en ese caso para poder yo obedecer? Él se acercaba, me daba un abrazo bien cariñoso, pero me pegaba su tate quieto, como se les dice en el tema militar. Y hasta que yo entendía, hasta que yo podía obedecer, que yo tenía que callarme, que yo tenía que agachar el moño, como se dice muchas veces, para obedecer la orden que Él me estaba entregando. Y en el Evangelio pasa lo mismo. ¿Y por qué nos cuesta tanto obedecer a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque muchas veces es como el cara a cara con nuestro ego, el cara a cara con nuestra personalidad, el cara a cara con nuestra soberbia, con las cosas que queremos hacer. Pero muchas veces el obedecer a Dios tenemos que depender de otra persona. Y eso nos cuesta. Porque muchas veces tenemos nuestros propios deseos, nuestros propios planes, nuestros propios proyectos, y que muchas veces en nuestra mente no están de acuerdo a los propósitos de Dios. Y muchas veces queremos luchar, muchas veces queremos estar ahí como luchando, pero muchas veces en obedecer a Dios está la bendición. Pero muchas veces, por eso es importante entender una cosita, es que cuando uno hace la voluntad, cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, cuando uno se somete a Dios, las cosas funcionan. Así es, verdad, totalmente verdad. Como me tomo de las palabras que usted decía, obedecer, creo que nos cuesta tanto porque primero nos tenemos que someter a sujetarnos, tenemos que hacer algo que no nos gusta, que es soltar. Soltar, el dejar que el resultado de algo no venga de tu mano, sino que venga de algo solo con fe, sabiendo que lo que va a resultar de eso puede gustarte o no gustarte. Es difícil. Sí, es difícil porque ser obediente es renunciar a la voluntad personal, es renunciar, o sea, es negarse a sí mismo. Porque muchas veces nosotros tenemos sueños, tenemos proyectos, pero acá no estamos para cumplir a lo mejor mis proyectos. Yo estoy para poder cumplir el proyecto de Dios, el plan perfecto que Dios tiene diseñado. Y muchas veces
cuando decidimos o optar por nuestro propio camino o seguir nuestro propio proyecto, muchas veces fracasamos. Muchas veces topamos con las puertas que están trabadas. Pero cuando obedecemos a lo que Dios estableció, a lo que Dios nos dijo, las cosas cambian, las cosas funcionan, las puertas son abiertas. ¿Por qué? Porque obedecemos, porque aprendemos a escuchar y a negarse a nosotros mismos. Hay un versículo, hermana Geraldine, que me encanta y que me gustaría compartirlo con toda la gente que nos está escuchando en estos momentos. Es que nos dice el apóstol Pablo, Juan el Bautista, cuando dice: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y cuando uno hace este acto en fe de negarse a sí mismo, ahí el Espíritu Santo comienza a crecer en mí y yo puedo comenzar a obedecer lo que Dios dice para poder yo avanzar en su propósito. Empezar este podcast también fue obediencia. Fue obediencia, no teníamos, cuando Dios puso en mi corazón no teníamos nada, teníamos solo la motivación de que Dios había puesto esta semillita en mi corazón, pero no teníamos micrófono, no teníamos nada, y empezamos como a organizar y empezamos como a construirlo junto a mi familia, y vamos avanzando. Empezamos con un micrófono chiquitito, ahora el segundo capítulo ya tenemos un micrófono más decente. Una cámara con programadores. Entonces, pero en la obediencia está el milagro, en ser obediente a Dios, porque yo tenía dos opciones: no creer y creer. Así como ayer, como fue la predicación del pastor Oscar en la iglesia de los dones, yo tenía dos opciones: multiplicar lo que Dios me había dado, entregado, o hacer hoyito y esconder los talentos que Dios tenía para mí y tiene para todo el mundo. Pero muchas veces son los temores, muchas veces son las dudas, los miedos, el que dirán, muchas veces los que nos hacen esconder esos talentos y no ser obedientes. Pero ¿qué pasa? Que en ser obediente está la ganancia, pero cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque está yo. Porque muchas veces no queremos renunciar, como tú lo decías, no queremos renunciar, no queremos soltar. Y para poder abrazar lo nuevo y lo fresco que el Señor tiene para nuestra vida en el día de hoy, tenemos que aprender a soltar. Cuesta mucho, la verdad. Yo, a modo testimonio mío personal, cuando llegué a la iglesia iba bien poco tiempo y un día estaban orando por mí. Yo soy mamá soltera, necesitaba trabajo y el Señor habla a través de otra persona y me dice que tenía que dejar de buscar desesperadamente un trabajo porque Él había abierto este tiempo para buscarlo a Él, que este tiempo era en donde tenía yo que volverme a intimidar con Él. Entonces costó el decir, ok, voy a soltar, aunque mi hijo, el chico, necesita esto. Y para la lógica, lo mismo que veníamos hablando en el auto, la lógica de cualquier persona con la que hables te va a decir, pero ¿cómo? ¿Dónde está tu responsabilidad? Lo primero es que tú busques por tu hijo, que veles por esto, por esto, otro. Pero yo decidí obedecer. Y si él dijo que ese tiempo era para él, era porque yo sabía que de ese proceso iba a salir algo bonito, algo bueno, que ese tiempo iba a conectar con él. Y decidí obedecer y estuve como aproximadamente 5 meses sin trabajo. No voy a negarlo, a veces entraba en desesperación cuando llevaba 2, 3 meses y como, Señor, igual ya ha pasado algo, ¿cuánto tiempo más voy a tener que estar así? Pero luego decía, ok, voy a seguir. Y este tiempo fue hermoso para mí porque comencé a hacer altar en mi casa, en el que yo me sentaba, hacía dormir a mi hijo, en ese tiempo era chiquito, lo hacía dormir, y me sentaba con él, lloraba y conversaba, y yo llegué a un nivel de sentir cómo él se sentaba al lado mío a hablar, cómo él se sentaba a conversar. Comencé a cantar algo que antes no hacía, podía adorar, y esa conexión que fluyó en ese momento, ese crecimiento, ese fuego que hubo en mí, creció a raíz de creer en lo que él me decía y obedecer, porque él no dejó que nada me faltara. Y muchas veces llevo gente cuando a mí me faltaron cosas, porque sí me faltaron, parte de obedecer es creer, aún en medio de la dificultad.
muchas veces llegaron a mi puerta a dejarme cosas y a decirme, Dios me dijo que te trajera esto. Cosas que yo le había orado la noche y le decía, Señor, me falta esto. Al otro día llegaban a tocar la puerta y me decía, el Señor me dijo que esto era para ti. Y yo ahí entendía que sí, la noche anterior yo estaba sentada con alguien y que le estaba escuchando todo. Entonces sí valía la pena cada palabra, cada tiempo, toda la disposición y la obediencia que estaba teniendo, lo podía ver. Sí, obedecer abre puertas increíbles, obedecer abre caminos nuevos, abre situaciones que uno desconoce, pero cuesta, cuesta obedecer, cuesta hacer su voluntad, sobre todo en el mundo que estamos viviendo, que sobre todo, no sé, para comprar una casa se necesitan dinero, cuentas, no estar en Ticón. Y cuando Dios te entrega una palabra, cuando Dios te entrega algo, muchas veces son ilógicos. A veces uno no entiende. Yo también le compartía y Dios me hace también darle este testimonio de que cuando tuvimos un milagro con Pía, cuando le dio la convulsión de un momento a otro, dio una convulsión, estaba en la UCI, estaba grave, y la palabra que Dios me había puesto en la mañana para poder predicar en ese tiempo en la iglesia era de Josué, esfuérzate y sé valiente, no desmayes, y era difícil ser obediente en ese momento, sobre todo cuando, me acuerdo cuando le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Voy a ir a la iglesia porque me toca predicar. Y mi mamá me dice, ¿tú cómo voy a ir a predicar si tu hija está muriendo? Nada de lógica. Pero yo tenía dos opciones. Yo tenía la opción de poder quedarme ahí con mi hija y tenía la opción de ser obediente a lo que Dios me había entregado y poder bendecir a otros a través de la palabra. Y lo que hice fue obediencia, independiente de mi situación, independiente del dolor que podía estar viviendo, independiente del quebranto, independiente de a lo mejor de ciertas dudas, porque uno es un humano, independiente de que Dios suelta una palabra y uno puede ser obediente, uno dice, pero Señor, ¿será real? Y yo me lancé, seguí, obedecí al Señor, Dios se manifestó a través de esa predicación y después a las 3 de la mañana yo pude lograr salir con mi hija sana, sin diagnóstico alguno porque los médicos no entendían, le hicieron la pila de exámenes, pero de alguna forma Dios se glorificó en esa hora, pero a causa de mi obediencia, a causa de obedecer, a causa de negarme conmigo mismo, a causa de poder no escuchar lo que me estaba diciendo mi mamá, porque el ser humano escucha tres voces. Escucha la voz del diablo, la voz del mundo y la voz de Dios. Pero muchas veces las situaciones que nos hacen, escuchar a todo menos a Dios. Entonces, y quiero compartirte también, y yo lo conversaba con mi esposa, lo conversaba con mi familia, Abraham. De tanto pedir un hijo y que después Jehová le pida al hijo, su hijo amado, dice la Biblia, que era su hijo amado, para un sacrificio. Y Abraham, dice la Biblia, que llegó al momento, llegó, preparó todo, subió, y cuando ya estaba a punto de poder sacrificar a su propio hijo amado, Jehová llama a Abraham y le dice, no lo hagas, porque he visto que había un corazón distinto, un corazón especial, una disposición distinta a Abraham. Y después de eso, Dios le suelta una promesa a Abraham, a causa de su obediencia. Y yo creo que de verdad, no sé lo que tú puedas estar viviendo, no sé el momento, la circunstancia, si estás en un hospital o si estás en el lugar que sea, sé obediente, no desmayes. Porque detrás de todo lo que tú puedas estar viviendo, aunque sea difícil, aunque te cueste lágrimas, sé obediente, avanza, porque la bendición que Dios tiene para ti es mucho mayor de lo que hoy estás viviendo. De hecho, la mayoría de las bendiciones en donde tú puedes ver la mano de Dios de una forma tangible, prácticamente vienen después de un proceso de fe, en donde tú tienes que... Este proceso el Señor no te hace vivirlo para torturarte como Abraham, sino que para hacerte pasar a otro nivel. Porque ya mismo Abraham podría haber decidido no hacerlo, pero yo sí me acuerdo que
muchas veces he escuchado que Abraham creía en su corazón que incluso aunque lo matara, Dios lo podía revivir después. Y ese otro nivel de fe, entonces la obediencia te lleva a otro nivel de fe, te lleva a hacer un sacrificio vivo, una disposición de corazón, lo que lleva también consigo de que el Señor puede trabajar contigo en otros niveles espirituales. Los niveles espirituales existen y uno va creciendo, por eso son los procesos para crecer, para madurar. Entonces la obediencia creo que es la mayor puerta en donde tú dices, yo decido sacrificarme, pero el Señor aún así, ya aparte de la gracia que nos regaló, tremenda, nos decide bendecir a través de la obediencia. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Sí, es cuando uno entrega nuestras cargas, cuando uno entrega todo lo que uno puede estar viviendo, las cosas funcionan. Cuando uno le dice al Señor, mira, ya no puedo y me rindo a ti y voy a caminar en fe, voy a ser obediente a ti y voy a cumplir tus propósitos, el Señor se agrada, el Señor abre caminos. ¿Por qué? Porque de eso es. El camino es obediencia, es rendirse, es morir todos los días, es negarse a sí mismo. Así como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, le dijo, ten cuidado de ti mismo. Porque somos nosotros. No es muchas veces uno, como se dice en la historia antigua, que dicen que uno le echaba la culpa al diablo a todo. De todo. Sí. Se metió a la Biblia, el diablo tiene la culpa. Entonces, cualquier cosa uno le echaba la culpa al diablo. Pero muchas veces somos nosotros mismos quienes pedimos. Dios te dice, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, yo te voy a llevarte para naciones, pero yo, así como Moisés cuando tenía que ir a hablar con el faraón, lo primero que dijo Moisés, ¿yo? Y él le dice, yo voy a poner palabras en tu boca, en el mismo momento. Pero hay que obedecer, hay que creer, hay que avanzar, porque más allá de mi ego, más allá de todo, yo debía tomarlo, dejarlo a un lado y creer. Porque sé que Dios es el dueño de todo. Y en Él estoy seguro, en Él estoy confiado, en Él. Imagínate que si hay, yo me acuerdo un ejemplo que le hice, me acuerdo, no sé si a Valentina o Pía cuando estaban chiquititas, de la confianza. La puse, me acuerdo, a la Valentina. La puse en una mesa y le dice, Valentina, lánzate. Y la Vale en un segundo se lanzó. ¿Por qué? Porque yo era su padre y él confiaba en mí. Ella confiaba en mí. Entonces, si tu Padre Celestial, que es dueño de todo el mundo, si te dice, hazlo, ¿por qué no lo haces? Y muchas veces nos sentamos y hacemos una raíz cuadrada y buscamos el ángulo perfecto y decimos, sí, pero es que no, pero dale, obedece, sé fiel, levántate y obedece y verás la bendición de Dios a favor de tu vida. De hecho, muchas cosas que están escritas en la Biblia, que es de donde nosotros aprendemos, no habrían sucedido pues, si no hubieran sucedido el acto de obediencia. Si Moisés hubiera decidido no hubiese pasado nada. Sí, no sé, todas las personas, los personajes estos que nosotros vemos y decimos, wow, qué grandes bendiciones tenían, cómo el Señor los proveía, eran actos de obediencia. Las primeras cosas que tenían era lo primero que abría la puerta para que ellos fueran prósperos, para que fueran bendecidos, para que vieran a Dios de forma totalmente que a mí por lo menos me quisiera ver hoy en día, como por ejemplo Dios acompañaba a Moisés y a su pueblo completo, las cosas sobrenaturales que vivían, Dios mismo lo alimentaba, pero todo eran por actos de obediencia. Y a la misma vez también vemos el ejemplo de lo que pasaba de la desobediencia a través del pueblo con Moisés. Sí. Todo lo que tenían que sufrir y todo lo que tenían que vivir por la desobediencia. Hay consecuencias cuando uno no obedece a Dios, los procesos se estancan, los ministerios se estancan, la vida se estanca. ¿Y qué pasa cuando se estanca? Se pudre, hay mal olor. Y por eso es importante que hay que dejar que el Espíritu Santo sea como un río de agua viva dentro de uno, dejar eso estanca, dejar esos miedos, dejar toda situación que pueda impedir que la gloria de Dios se glorifique. Tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que ser obedientes a lo que Dios estableció, a lo que Dios dice.
Dice en Salmo 37:5, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará. Pero es difícil. Es difícil, cuesta, pero se puede. Se puede porque nuestras vidas están hechas de obediencia. Y ha costado, pero los milagros que hemos visto y los milagros que hemos apreciado, yo en lo personal como familia, junto a mi esposa, lo hemos visto gracias a la obediencia. Ser obediente, creer más allá de nuestras vistas, más allá de nuestra adversidad, más allá de las circunstancias que hoy puedo estar viviendo, más allá. Ser obediente, como vuelvo a repetir, ser obediente te abre un camino nuevo y Dios bendice. Dios bendice y hay una promesa a través de la obediencia. Hay una forma, ahora que nombrar el versículo, hay una forma de que tener fe sea más fácil, porque el Señor dejó todo escrito en verdad. Hay un versículo que a mí me encanta que dice que el Señor en todo momento tiene pensamientos de bien para ti, que todos sus pensamientos son de bien. Entonces, sabiendo y creyendo que todos los pensamientos que Dios tiene para ti siempre van a ser de bien, sabes que todo lo que Dios te proponga, incluso aunque sea difícil, aunque duela, aunque sea un proceso duro, sabes que lo único que vas a obtener de ese proceso es bueno. Entonces, hay otro versículo que está en Romanos 12:2 creo que es, que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Punto lo iba a mencionar porque de verdad es así. Su voluntad es agradable y es perfecta. Entonces, si es perfecto, ¿qué somos nosotros para poder impedir su perfección en nuestras vidas? Entonces, a los que aman a Dios también, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, tenemos promesa a causa de la obediencia, pero entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es nuestra duda? ¿Cuál es el impedimento a no obedecer lo que Dios nos manda hacer? El no soltar. El tener miedo de los resultados que puedas tener. Pero si nos afirmamos en esto que recién estábamos hablando, que el Señor siempre tiene pensamientos de bien, entendemos que no importa lo que Dios te pida, no importa cuán difícil se vea lo que el Señor te está pidiendo, si tú dices sí, el Señor va a obrar. Y yo por lo menos en lo personal en este momento estoy viendo los frutos en mi vida de la obediencia. A mí hace un tiempo mis papás me avisaron que iban a vender la casa. Y a mí hace mucho tiempo cuando llegué a la iglesia, ya voy a cumplir 2 años en la iglesia, firme. Crecí en la iglesia, pero ahora firme como persona adulta, consciente de mi decisión, voy a cumplir 2 años y el Señor me ha hecho muchas promesas. Y he creído cada una de ellas, promesas grandes, promesas que uno queda así como yo. Y sí, ha costado muchas veces creerla, Todavía me acuerdo cuando mi pastor me dijo de que me quería levantar como líder de Casa de Paz. Yo le dije que le iba a poner en oración para ver si era de Dios. Me quería matar. Esto es una broma, ya, lo siento. Pero sí aprendí a confiar y comencé a creer en lo que el Señor me soltaba. Y cuando mis papás dijeron que iban a vender la casa, el Señor me hizo tener un sueño. En donde en algún momento mi papá me invitaba con mi hijo. Y me llevaba por la misma calle que yo había subido, me llevaba de vuelta. Y lo tomé como una advertencia y dije, si yo por seguir a mi padre, por el bien de mi hijo, voy a retroceder, no lo voy a hacer. Y comenzaron a pasar todas estas cosas que llevaron a esto, vendieron la casa y yo desde el momento que tuve el sueño le dije a mi mamá, va a pasar esto, exactamente eso pasó. Y les dije, no, yo me voy a quedar, no importa cómo sea, ustedes si venden la casa y se van al sur, yo me voy a quedar, sí o sí. Resulta que el Señor ha abierto puertas tremendas de bendición en todo. Ha sido una temporada de ver cosas totalmente sobrenaturales en mi vida. Y todo ha sido después de pasar ese desespero del qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, de dónde voy a financiarme, con qué voy a hacer con mi hijo. Y voy a quedarme sola acá en Santiago, no voy a tener apoyo. Y el creer fue lo mejor. Hoy en día, todos los días, llevo como 1 o 2 semanas que todos los días el Señor me sorprende, que me hace llorar, que me largo a reír, que no entiendo cómo es que la bendición salen de la nada, se abren puertas.
y ha sido maravilloso. Así que de verdad lo mejor que pude haber hecho fue haber creído. Con todo el corazón, con lágrimas, con dificultad, pero haber creído sabiendo que si Él me lo pide, el resultado iba a ser bueno. Sí, es que Él sabe, Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestros sueños, nuestros proyectos. Y Él, si hay una persona que está interesada que nos vaya bien y que seamos prósperos y que seamos una familia unida, que seamos una familia bendecida, es Dios. Y si Dios sabe todo lo que yo necesito, obviamente que todo lo que Él hace en nuestra vida, aunque no lo entendamos, nos va a llevar a ese camino que Él nos predestinó y nos escogió. Y ya diseñó. Y yo puedo sentir, por ejemplo, que Él tiene diseñado la casa, esa parcela, los sueños, los proyectos, está todo en sus manos, pero Él necesita llevarnos en la dirección correcta. Y muchas veces esa dirección no es la que mi corazón o mis pensamientos estaban como escritas. Y ese es el choque. Y ese es el choque entre el ser humano y Dios. Es que no, es que yo quiero esto. Es que yo quiero este otro. Es que, no sé, si nos metemos por entre medio, a lo mejor llego igual. No, pero muchas veces es necesario caminar un poquito más, dar una vueltecita. ¿Por qué? Porque en ese entremedio de dar esa vueltecita, Dios va sanando, Dios va restaurando, Dios va sacando cosas que a lo mejor en el día de mañana van a impedir a que Dios se glorifique en nuestra vida. Pero cuesta entender, porque el ser humano en su esencia es que yo me la puedo, que yo soy bacán, que yo soy aquí, que yo puedo controlar las situaciones. Es que muchas veces el tener dinero muchas veces nos hace ser personas, no, está todo bajo control. Pero cuando Dios te desordena todo eso y tienes que depender de Él, porque eso, obedecer es depender de Dios, depender absolutamente de Dios. ¿Y qué es ser carga? Señor, aquí está mi vida, aquí está mi familia y vamos. Yo ya descansé, yo ya renuncio a todo y tú te encargas. Pero cuesta, es difícil. Sobre todo en el momento actual que está el país. Por ejemplo, no sé, hay un ejemplo que es súper claro de cuando le perdemos la vista y el enfoque a Dios, las cosas son distintas. Jesús estaba en medio de la tormenta, Jesús le dice a Pedro, camina sobre el agua. Y el primer acto de fe que hace el apóstol Pedro es caminar sobre el agua, y dice que caminó sobre el agua. ¡Wow! Caminó en fe y creyó y siguió adelante. Pero sin embargo, dentro de su caminar, comenzó a observar. Comenzó a mirar para el lado, para el otro lado, vio la tormenta, uy, mira la lluvia, mira la ola, me está salpicando a lo mejor. Y esas situaciones que hicieron que el apóstol Pedro comencé a hundirse. Y muchas veces somos así como el apóstol Pedro. Tenemos fe, creemos. Un domingo donde se nos profetiza, nos dice, Señor, te voy a prosperar, te voy a bendecir, voy a cumplir tus sueños. Amén, aleluya. Y estáis ahí motivados. Pero el día lunes, cuando te levantas, cuando entras a las 8 y son 5 para las 8 y empiezan las dudas, Señor, pero que tengo que trabajar, me dijeron que salía a las 6, son las 6:10, todavía estoy aquí. Y empiezan las dudas, empieza la queja, quejarte, Señor, y empezar. Pero dale, obedece, cruza al otro lado. No importa la dificultad que hoy estás viviendo, si Dios dijo que te iba a llevar a la otra orilla, dale. Es necesario la tormenta, es necesario muchas veces a lo mejor que te hunda, pero todo Dios lo va a ocupar para poder llevarte a un nivel diferente. Los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso cuando Dios me puso en mi corazón de hablar de la obediencia, es porque en este tiempo necesitamos ser obedientes. Dios quiere hacer cosas, Dios quiere manifestar su gloria, Dios quiere, ayer también lo manifestaba el pastor, de que ocuparnos nosotros
en distintos dones, en distintos ministerios, en distintas actividades que nosotros podamos tener. Por ejemplo, una hermana me decía, yo realizo evangelismo a través de arte, dibujos. No he tenido la bendición de poder ver esos dibujos, pero imagínate que si Dios tiene la capacidad de evangelizar a través de un dibujo, pero cuando a lo mejor Dios le dijo, ¿sabes qué? Mi don va a ser evangelizar a través de un dibujo. ¿Qué puede haber sentido la hermana? ¿Dibujo? ¿Predicar? ¿A través de un dibujo? Pero él, sin embargo, creyó. Sin embargo, obedeció lo que dio. Y por lo que usted me dice, y por lo que me dicen muchos hermanos, es una bendición. Entonces, pero es creer. ¿Quién iba a pensar a lo mejor que yo iba a hacer un podcast? Con mis defectos, con mis cosas internas, pero sin embargo obedecí. Y hemos podido, por ejemplo, que el primer capítulo haya tenido 130, ¿cuánto? 124 reproducciones. Entonces, pero creí. Y tenemos 32 personas que se han suscrito al canal. Y Dios me dijo que esto iba a ser algo grande, pero sigo creyendo, sigo obedeciendo, sigo perfeccionando, sigo cuidando, sigo buscando estos detalles del micrófono, buscando algunas cositas para poder ser cada día más profesional, pero le sigo creyendo. No importando mi entorno, no importando mi situación, yo le creo porque si Él me lo dijo, tiene que ser así. Verdad que mientras hablaba sobre el podcast y el crecimiento me acordaba, es como que si la semilla se viera a sí misma sin fe porque es pequeña y se comparara con los árboles, pero para algún día ser árbol tiene que ser plantada en la oscuridad, tiene que recibir agua, tiene que estar mucho tiempo bajo tierra hasta crear raíces y poder crecer, y el crecer conlleva tiempo. Una de las cosas que a veces nos toca en obedecer es el tiempo que toman las promesas de Dios. Yo me acuerdo que una de las promesas que el Señor a mí me hizo, me dijo Él, que ha sido la vez en que yo escuché su voz de forma audible en mi casa, de forma audible, fue la cosa más hermosa que me ha pasado. Y Él me dijo que a su tiempo lo iba a hacer conmigo, así como Abraham, pero que eso iba a conllevar tiempo. Entonces, uno está en la desesperación, y sí. Otra cosa que se me venía a la mente mientras hablabas era que uno siempre cree que para obedecer tiene que estar perfecto. Y viene esta exigencia de, por ejemplo, muchas veces cuando yo invitaba a personas a la iglesia, es un acto de obediencia, o sea, tú también, sí. Es un acto de fe y de obediencia, el ir y no sé, por ejemplo, si se te ha criado en la iglesia y alguna vez te alejaste, el volver también es un acto de obediencia. Es que no, es que yo peco, es que yo fumo, sí. Es que yo tengo, no sé, X cosas, y estas cosas me hacen, no me hacen sentirme seguro delante de Dios, pero la obediencia va a abrir paso a que tú cambies. No de que va a llegar y va a venir perfecto y todo, no, la obediencia del Señor, como decías tú antes, te va a llevar por un camino, va a dar vuelta, va a subir, va a bajar, y en ese camino de que tú vas caminando hacia la obediencia, el Señor te va a ir puliendo, te va a ir abriendo puertas, te va a preparar para lo que viene siempre. Sí, lo que pasa es que muchas veces el tiempo también juega en contra, porque somos de la generación del instantáneo. Somos la generación del café, del maduchar, de hacerlo todo rápido. Y todo lo queremos rápido. Pero en Dios ocupa los procesos para llevarnos siempre, para llevarnos a una plataforma mayor. Pero Dios ocupa tiempo. Así como tú hablabas de la semilla. No es de la noche a la mañana. Tiene un proceso, hay que cuidarla, hay que echar la plantita, la semilla comienza a echar raíces por debajo y después sale el fruto. Pero cuesta, pero en Dios lo podemos lograr. Así que, de verdad, ya llegamos al término, ya llegamos a la finalización de este segundo capítulo, que de verdad fue un placer, un gusto, hermana Yadin, que haya podido llegar aquí, haya podido aceptar la invitación. De verdad,
Estamos muy, muy contentos y se pasa la hora volando cuando uno habla del Señor, se pasa la hora volando cuando hay buenos invitados, donde hay una palabra fresca, donde hay palabras de motivación a las personas, a las miles de personas que nos van a escuchar. Así que de verdad, hermana, muchas, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, por haber creído. Me sigo sorprendiendo, pero Dios sabe por qué hace las cosas y muchas gracias de verdad. Muchas gracias y bueno, a los que nos vieron agradecerles por darse el tiempo de vernos y si algo en lo personal como testimonio le puedo decir, vale la pena creer, aun cuanto sea doloroso, aun cuanto la gente, incluso tu propia familia te tilde de loco, no entienda por qué tú estás obedeciendo, hazlo, porque el Señor va a encargarse de que cada lágrima, cada momento que tú te tomaras sea retribuido. Y Él se siente más cerca cuando obedecemos y creo que eso es lo mejor, tenerlo cerca. Así es. Obedece, sigue, no te rindas, porque largo camino nos resta. Así que bendiciones, muchachos, y nos vemos en el tercer capítulo de Podcast Ebenecer 7. Nos vemos.